Estamos nuevamente con ustedes en el programa Agenda Regional. Vamos a compartir el día de hoy con ustedes reforma política o reforma judicial. Dos aspectos que sin lugar a duda caminan paralelamente y es parte de los poderes del Estado, pero tenemos que señalar que hay demasiados vacíos de poder a nivel jurídico como también a nivel político. Por eso Martín Vizcarra había presentado reformas políticas al Congreso de la República que lamentablemente no culminaron porque hubo determinadas acciones que lamentablemente tenemos hoy día, o estamos viendo hoy día, cómo se tuvo que cerrar, clausurar este Congreso de la República y ahora nos presentamos a una nueva etapa electoral. ¿Y qué pasa con la reforma judicial? ¿Se ha evaluado hasta la fecha, amigos, qué significa este nuevo Código Procesal Penal? ¿Se ha evaluado y por qué muchos regidores, como también consejeros regionales, no puedan ser claros en elaborar ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, que nos permita decirle alto a los recursos de amparo? Con este caso, el habeas corpus. ¿Se ha degenerado este tipo de acciones? ¿Quiénes hacen uso y abuso de estos dos? El recurso de amparo, el habeas corpus, para beneficiarse unos o para perjudicar al Estado. O a veces es al otro lado. Se beneficia el Estado y se perjudica al ciudadano. Los derechos. ¿Cuáles son los derechos? ¿En qué medida los profesionales del derecho presentan iniciativas propias? Por ejemplo, el Colegio de Abogados, tal como hacen los eventos, el Colegio Médico. Pero hay una pasividad, no sabemos por qué. Y cuando hemos visto este último fallo del Tribunal Constitucional, ambivalencias en los señores magistrados en quien muchos tenemos que confiar porque es un poder del Estado, porque es una institución que tiene que velar por los derechos de las personas, del ciudadano, del Estado, y que lamentablemente a veces se malinterpreta o en otros casos obedece a signos oscuros. Esto y mucho más, como también la presencia de candidatos en la provincia de Hilo, en la región y en el país, vamos a estar abordando el día de hoy con nuestros invitados que estarán en Agenda Regional. No se mueva, una pausa comercial y retornamos. Hoy vamos a compartir con Julio Paredes Pumba sobre procedimientos para otorgar los indultos, procedimientos para resolver los recursos de amparo, caso de la señora Keiko, como también de la familia Ollanta Humala. Primero vamos a dar buenas noches, bienvenido, muchísimas gracias por participar en el programa Agenda. Gracias, muy amable por la invitación y estoy a sus órdenes. Pero queremos ver un poco cuál es la naturalidad y en qué medida se ha desnaturalizado el uso y abuso del habeas. Mire, el habeas corpus es una de las garantías constitucionales o procesos constitucionales también conocidos, dentro de otros, que es el más importante. La Constitución Política del Estado lo regula en el artículo 200 y es desarrollado a través de una ley
procesal constitucional. En ella indica cuál es la finalidad en concreto del habeas corpus. La finalidad concreta de esta garantía, que es muy importantísimo, que protege la libertad individual de las personas y el debido proceso como un derecho conexo, es garantizar la primacía de la Constitución y los derechos fundamentales de las personas. Es decir, frente a una violación de un derecho, de una garantía constitucional que pudiera cometer un funcionario del Estado, entonces inmediatamente habilita a este ciudadano a que pueda interponer un habeas corpus. Es una institución importantísima. ¿En qué casos, por ejemplo? Por ejemplo, una detención arbitraria. Una detención... Un dirigente sindical, por decir, un dirigente político. Por la policía. Y uno que está procesado por corrupción. También. Del Estado, en este caso, la señora Keiko. Por supuesto. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la señora Keiko, estaba habilitada para presentar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las versiones de la abogada, se había violado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Pero eso es en esta instancia que ya ha resuelto el Tribunal Constitucional. Cuando presenta el habeas corpus. A ver, le explico un poco. Ya está bien. La abogada, o mejor dicho, en este caso, la hermana de la señora Keiko, había interpuesto un habeas corpus en contra del juez de primera instancia, en este caso, de un juez de investigación preparatoria, por violación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, derecho de defensa y el principio de legalidad. Esto porque el juez Carguancho había dictado un mandato de prisión preventiva de 36 meses. Ojo, frente a esto, la hermana estaba habilitada. Ahora, preguntarán, ¿pero por qué la hermana y no por Keiko? Claro. Porque el habeas corpus lo puede interponer cualquier persona. O sea, no necesariamente... No es un abogado tampoco. No, cualquier persona. Entonces, eso habilita y cuando plantea la hermana el habeas corpus, el juez penal que conoce en primera instancia lo declara improcedente la demanda. ¿Pero por qué lo declara? Lo declara improcedente porque justo cuando presenta la demanda de habeas corpus, en paralelo había una casación por resolver en la Corte Suprema. Sí, y esa casación le bajó la pena a la señora. Entonces, esa casación, como estaba en trámite, el juzgado dijo, un momentito, el habeas corpus para presentar aún no se había agotado ese recurso. O sea, es decir, la Suprema no se había pronunciado sobre la casación. En consecuencia, esa resolución que se cuestionaba no había adquirido la calidad de firme. El juzgado de primera instancia lo declara improcedente, en apelación sube a sala. Y la sala, de igual forma, dice, no se ha agotado. Esta resolución no es firme porque hay un recurso pendiente en casación en la Corte Suprema. Frente a esa confirmatoria y denegatoria es que interpone el recurso de agravio constitucional y es donde conoce el Tribunal Constitucional. Muy bien, llega allí, a pesar de que la primera instancia había declarado improcedente, la segunda instancia había confirmado, indicando de que esa resolución no constituía cosa firme porque había un recurso pendiente en la Corte Suprema. El tribunal admite a conocimiento ese habeas corpus. Cuando, a través de la historia constitucional, a través de los recursos que ha llegado a conocimiento del TC, y él se ha pronunciado y siempre exigía el TC que antes de interponer un habeas corpus, primero hay que agotar los recursos. Pero la casación ya se dio. Posteriormente se dio la casación, posteriormente. Pero el comentario va acá. Si la postura del tribunal era exigir que un recurso o que una resolución sea firme, pues ¿por qué lo admitió en el caso de Ollanta Humala? Claro, de Keiko, porque en el caso de Ollanta es distinto. Pero en el caso de Keiko, ¿por qué lo admitió? Pero ese que es el precedente. Debió haberlo rechazado liminarmente, es decir, de plano. Oiga, ¿sabe qué? Hay un recurso pendiente, no procede hasta que se produce la Corte Suprema. Pero no, hizo lo contrario. Admitió y al final se pronunció sobre el fondo. Y vemos hoy día el contenido de la decisión. Pero la Suprema se había pronunciado en rebajarle la pena que se había solicitado, que había dictado el doctor Carguancho. Exactamente, pero el pronunciamiento es posterior. Primero interpone el habeas corpus y el pronunciamiento de la Corte Suprema es posterior. Claro, ahí ya rebajó la Corte Suprema de 36 a 18 meses de prisión preventiva. Gran parte, por ejemplo, de los juristas cuestiona, pero si en primera instancia se valoró el fondo, en segunda instancia de igual forma, y en la Corte Suprema de igual forma, es decir, simplemente el error, quizás el error de los otros jueces habría sido en el tiempo, en el plazo, pero la Corte Suprema subsanó 18 meses. Pero a pesar de ello... ¿Pero se pueden equivocar 4, 5, 6 jueces que han pasado diferentes instancias? Es que
No quisiera especular, pero habría que esperar que el jueves o viernes publique la sentencia del tribunal para... Pero dicen que ya está colgada, ¿no? Que ya está colgada, lamentablemente no hemos podido bajarla. No, yo también he estado revisando, no la he encontrado, no sé. De repente, extraoficialmente por ahí no lo obtienen, pero dijeron que era a partir de jueves o viernes. Bueno, habría que esperar para hacer un análisis cuáles son los argumentos allí que esboza para declarar fundada Porque el fiscal Pérez está esperando para ver en qué medida acciona también la fiscalía, porque nadie garantiza de que esta sentencia, de esta libertad de la señora Keiko no va a obstruir este proceso de investigación, ahora que ha salido nuevas sumatorias de dinero que ha recibido en las arcas del partido de la señora Fujimori. Lo que podría hacer, por ejemplo, acá la fiscalía, y está habilitado, es... han aparecido nuevos elementos de convicción. Así es. Es decir, nueva información que vincula respecto a la obstaculización. Que lo desconoce el Tribunal Constitucional. Exactamente. El doctor Blume particularmente. Y ahora último sea el doctor Carlos Ramos. Sí, se ha sumado. ¿No? ¿Qué ha pasado ahí? Antes de continuar, ¿qué ha pasado con Carlos Ramos? Él estaba antes en el otro lado. ¿O es que sigue la mano de la corrupción y ven que los cuellos blancos? Lo siguiente. Yo he seguido desde el inicio todo el procedimiento. Y la posición del doctor Carlos Ramos siempre era a favor, la no libertad de Keiko. Pero al final, cuando, estoy especulando, cuando Dionisio Romero y los grandes empresarios declaran, no sé, pasó algo inusitado y cambió de posición. Inclusive ya la prensa ya había filtrado la posible decisión, o sea, con antelación. Claro, una entrevista ya se ha analizado la entrevista, ¿no? Pero posteriormente vemos que el resultado efectivamente optó por la decisión de la su voto fue decisivo. Determinante fue, de él dependía, ¿no? A mí, especulando un poco, me causa extrañeza, como le digo, yo he seguido la posición del doctor Carlos Ramos, de los otros magistrados, y yo estaba completamente seguro que no procedía de la libertad. Pero bueno, ya sabemos, y ya nos enteraremos por los fundamentos, que es lo más importante, ¿no? Claro, que eso es lo importante. ¿Usted considera que el recurso de habeas corpus, como también el recurso de amparo, se está distorsionando? ¿Hay demasiado abuso en la utilización de estos mecanismos que defienden los derechos del ciudadano? Mire, respecto al habeas corpus, no creo, y le voy a decir por lo siguiente. Mire, a nivel nacional, en todas las cortes, hoy en día, por un delito de hurto, sustracción de un celular, prisión preventiva. O sea, mire, por un delito, la cuantía de 1.000 soles, 2.000 soles que vale un celular. Pero por 5 millones de dólares, entonces, ¿cuál es la diferencia? Claro, veamos lo siguiente, ¿qué es lo que pasa ahora, no? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Keiko y los grandes corruptos de cuello y corbata? La prensa, parte de los políticos y parte de grandes juristas dicen, ¿pero por qué? Si la prisión preventiva es excepcional, no es la regla general. Sí, pues, pero ese caso de los cuellos blancos, ese caso del abajato, son casos excepcionales, porque estamos hablando de organización criminal. Y en esa medida sí procedería la prisión preventiva. Y además no olvidemos que de los investigados, son casi como 200, solamente creo que habrá 10 en el penal. Entonces no representa un gran porcentaje de los investigados, ¿no? Eso es lo más terrible. Entonces no podemos decir ahí que la prisión preventiva se está exagerando. Pero ellos están insistiendo que simplemente es una función administrativa el hecho de haber recibido dinero y no haber declarado, y por lo tanto no es delito. No, pero tampoco es así, ojo. Entonces, ¿para dónde caminamos? Pues el habeas corpus. Pero es un hecho posterior. En un hecho posterior los aportes No, pero si no hubiera salido el señor Romero a decir lo que todos conocemos, de todas maneras ya estaba casi cantada la salida de la señora Keiko y el argumento es, no se está tocando ese tema. Estamos viendo sobre la sentencia que cualquier ciudadano dentro de sus derechos puede hacerlo. Sí, ahí yo quiero hacer un paréntesis porque antes de opinar me gustaría conocer perfectamente las decisiones de los magistrados sobre el contenido para la liberación. Pero este hecho que ha ocurrido de las declaraciones de los grandes empresarios, eso habilitaría a los fiscales para que posteriormente pudiera pedir otra vez la prisión preventiva, porque están apareciendo nuevos elementos que cada vez que salen se sigue sumando más dinero. Vamos a ir a una pausa, doctor, para continuar conversando sobre este tema de habeas corpus, para luego ver
el recurso de amparo. Vemos que cualquier cantidad de bar, restaurante presenta un recurso de amparo, detiene, ¿no? El caso Mercado de Pacocha. Adelante, Control, vamos con la primera pausa comercial. Atención Hilo, continúa el éxito del Internacional Circo de los Enanitos. Nos encontramos al costado de la Fiscalía, Club 1. 2 funciones, 6 y 8 de la noche. Con sus grandes atracciones, desde Marvel, llega Venom en su trapecio de la muerte. Ve al Hombre Araña en su onda japonesa. El gigante de la magia, Godzilla. Desde América Televisión, la Mini Yajaira y su Zoto. Contorsionistas, aerolistas, pulsarios. Y sin faltar, los triunfadores de América, los enanitos, Pepita y Pepín. ¡Los esperamos, familias! Estoy más piña, terminé con mi flaca. Me cortan el cel y encima se pierde mi gato. Pero ¿sabes cuál es el remedio para todo esto? ¡Ganarte un auto Chevrolet Sail Sedan! ¡Qué rico suena! No es uno, ni dos, son 3 autos Chevrolet Sail Sedan. ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019 de tu cooperativa Santa Catalina. Y conduce tus sueños hacia el éxito. Gana Socio. Además, 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y 6 cajas chinas. Participa y gana uno de ellos. Participan depósitos a plazo fijo, créditos de aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 52 años de sólido crecimiento. Siempre tenemos más. Sorteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. Vivo la vida cuidándome y a mi mente informando. Aquí están las condiciones. Infórmate, saber cómo prevenir del VIH-Sida. Prepárate, que la vida recién comienza. Protégete, que la fidelidad es mutua. No pienses caliente, del VIH abstente. Todos unidos que esto hay que prevenirlo. Vivo la vida cuidándome y a mi mente informando. Aquí están las condiciones. Infórmate, saber cómo prevenirlo. Vivo la vida cuidándome y a mi mente informando. Aquí están las condiciones. Infórmate, saber cómo prevenirlo. Vive tu vida con alegría y un salón. Evita todos los días el peligro del SIDA, que siga la vida y el uso del preservativo. Tú no tengas miedo, solo quiero que se cuiden. Vive tu vida con protección. Es un mensaje de la Red Salud Hilo. Todas las noticias de Hilo y Moquegua en un solo diario. Prensa Regional. Información veraz y de primera mano. Diario Prensa Regional. Ahora en sus nuevas oficinas en el puerto de Hilo. Calle Moquegua 802. Teléfono 482268. Y en la ciudad de Moquegua. Calle Ancash 230. Teléfono 462900. Diario Prensa Regional. Escribiendo la historia de nuestra región.
Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moliendo te espera todo el año. Bien, amigos, estamos de retorno en la agenda regional conversando con el abogado Julio Paredes Puma sobre este tema del habeas corpus, el recurso de amparo, y también hay otro tema que en el Estado descentralizado se tiene demasiado personal en la medida que han pasado el tiempo y vemos, decíamos, la pregunta era si es que se ha desnaturalizado el recurso de amparo, el habeas corpus, o es que hay vacíos legales que este Congreso debe asumir cuando va a tener que legislar sobre la reforma política y sobre las reformas judiciales. El caso de la señora Keiko, todo el mundo dice que está bien, no hay ningún problema, vamos a esperar que salga la sentencia del Tribunal Constitucional o su opinión para luego argumentar nuevamente. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es que puede ir nuevamente presa. Eso será cierto cuando está de por medio la investigación, la obstrucción de la investigación, que es lo que a eso se dedica esta señora con un grupo de gente, y que lamentablemente no estaríamos llegando al meollo del asunto, que es lo que nos interesa a todos los peruanos. Caiga quien caiga, los corruptos deben estar presos. En ese contexto, ¿hay o no hay vacío de poder judicial? No, lo que yo creo es lo siguiente. El habeas corpus, como el proceso de amparo, son dos garantías importantísimas dentro de un Estado constitucional de derecho. El habeas corpus hemos dicho que protege la libertad individual y la acción de amparo otros derechos. Por ejemplo, la acción de amparo se interpone cada rato cuando hay despidos arbitrarios, despidos incausados, y no se obtiene justicia en la vía ordinaria, entonces uno se dirige a la justicia constitucional a través del proceso de amparo. Yo creo que hasta la fecha no es una aplicación desmedida de este proceso de amparo, sino que a veces resulta de importancia interponerlo. ¿Por qué? Porque a veces uno ve que, por ejemplo, en un despido no se cumple con la formalidad, no se cumple con el procedimiento y uno es despedido. Pero hay contratos ahora, ya no se recibe así nomás que paso los 3 meses y me quedo estable. Ahora tienen contratos a plazo fijo, a plazo indeterminado. Entonces, muchos de ellos están por recibos honorarios. Cuando se genera eso, bueno, el tribunal ya también ha fijado posición respecto a los recibos por honorarios. A veces ese tipo de contratos esconden en el fondo un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Por las labores permanentes. Y los han repuesto. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? A veces esos despidos, digamos, son propiciados. Esos despidos irregulares, esos despidos donde no se observa el debido procedimiento, son propiciados por personas para generar que el afectado recurra al Poder Judicial y vía amparo lo reponga. Entonces, eso sucede a nivel local, a nivel regional. Entonces, quiere decir que de repente eso está ya, hay un tinglado ahí, de repente, está armado el asunto. Claro. Desde políticamente, con el silencio y cómplice de los funcionarios, en este caso el director municipal, el otro director de infraestructura, el de asesoría legal, de control interno, de personal, y todos son gerentes. Vamos a especular. Por ejemplo, todos son abogados, en la gran mayoría. Yo soy titular del pliego y por ahí tengo una persona que quiero apoyar, ¿no es cierto? Entonces genero su permanencia, genero que pase más de un año por ahí en forma de trabajo interrumpido, y al final le estoy concediendo ese derecho a la protección, más de un año, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno genera. Hay que preguntarse eso, ¿por qué esta persona ha sido despedida y luego ha sido repuesta por el Poder Judicial? ¿Qué pasó? Sí, porque está regresando de la época del señor Mendoza Pérez, del señor Valencia, y cuando ellos se van dicen, no hay ningún problema.
Claro, ese amigo pero estaba en proceso. Ahora está el señor Carpio y resulta que tiene que recibir. Claro, y eso que está generando el mandato judicial. Mayor carga de personal dentro de la administración pública, ¿no es cierto? Y eso ¿qué genera también? La obtención de mayores ingresos para poder pagar, o sea, se infla la planilla, más carga de personal. Eso es lo que pasa, como le digo, a nivel nacional, no solamente acá en Hilo, en Moquegua, sino Sí. ¿no? Entonces, Se ha desvirtuado, considero que se ha desvirtuado, claro. Hay un tinglado, y ¿quién le pone el cascabel al gato a este tinglado? ¿Cómo podemos hacer que la justicia verdaderamente actúe dentro del marco legal? Mire, dentro de las municipalidades existe lo que son las procuradurías públicas, ¿sí? Los procuradores administrativamente dependen del alcalde y funcionalmente del Ministerio de Justicia. Es decir, que el alcalde contrata al procurador público, la municipalidad le paga al procurador, pero depende funcionalmente del Ministerio de Justicia. Ahí radica un problema respecto a los procuradores. Como la municipalidad le paga, entonces tiene que estar sujeto allí, digamos, a ciertas condiciones. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el mismo Ministerio de Justicia pagaría a los procuradores? Entonces los procuradores, ¿qué tendrían que hacer frente digamos, a un rumor de que determinada persona se estaba beneficiando con algo? Pedir informe, inmediatamente investigar o denunciar. Los procuradores no están para defender a los funcionarios y menos para el alcalde. Los procuradores públicos, su finalidad, su objeto es defender los intereses de la institución. Así es. Como municipalidad. Claro. Pero no pueden ellos defender a los funcionarios, al alcalde. ¿Por qué? Porque si un funcionario comete un delito, el procurador está en la obligación de denunciarlo. Si el alcalde comete un delito, el procurador está en la obligación de denunciarlo. Puede actuar de oficio. De oficio. Pero frente a tantas denuncias periodísticas no actúa. Ni el alcalde, ni el regidor, ni el consejo de regidores, y mucho menos la famosa sociedad civil organizada cuestiona qué trabajo están haciendo los funcionarios, los gerentes, pero sí estamos en las obras revisando si el clavo se llevó, si el fierro se llevó, y eso es participación ciudadana. Mire, yo lo que podría sugerir es lo siguiente: cualquier persona que conozca de un hecho con carácter delictivo, es cierto, entonces hacerle de conocimiento por escrito, hacerle conocer los hechos a Procuraduría, con su sello de recepción. Y el procurador está en la obligación de iniciar una investigación internamente. Si no lo hace, los procuradores son susceptibles de ser quejados y denunciados ante el Ministerio de Justicia. E inmediatamente, si procede, lo van a sacar, lo van a excluir. Entonces, hay mecanismos. El problema es que a veces desconoce la población. Es posible, posiblemente. Pero ¿no? hay que hacerlo. O sea, si el procurador, si uno ve que está pasando algo en la municipalidad, inmediatamente hacer un escrito, hacer reconocimiento al procurador con cargo, con un sello, inmediatamente, y ya después no va a tener excusa para decir yo no conocía, yo no sabía, no me importaba. O sea, ¿lo puede denunciar ante OSMA o a qué lugar iría a denunciar? El ciudadano que hace el tipo de denuncia. No, presentar el escrito, sí, detallando los hechos al mismo procurador, la misma procuraduría. Tiene que actuar inmediatamente. Tiene que actuar. Él no, y si no actúa el procurador, inmediatamente se presenta queja o denuncia contra ese procurador por omisión de funciones ante el Ministerio de Justicia de Lima. Y a nivel político, los titulares del PIO cada año hacen un show, dice informe a la sociedad, un cabildo abierto, vamos a hacer un informe de gestión, pero los procuradores nunca hablan. Si funcionalmente pertenecen al Poder Judicial, ¿por qué no lo hacen también públicamente? La ley no les obliga. ¿Por qué no están de acuerdo a la ley? No, los procuradores, como le decía, defienden los intereses del Estado, actúan a conocimiento de parte, o también pueden hacerlo de oficio, respecto a hechos que se susciten de carácter delictivo al interior de la municipalidad o del gobierno regional o cualquier institución pública. Ellos no pueden, más bien, digamos, participar en ese tipo de actos que usted comenta. ¿Por qué? Porque estarían avalando un acto que de repente en su interior, internamente, ese acto podría estar viciado de alguna irregularidad. En todo caso, la sociedad civil sí podría cuestionar al informe de gestión que está dando el titular del PIO. Naturalmente, la sociedad civil podría informar y enseñarle la queja que presentó en determinada fecha. Por supuesto, eso sí podría ser, pero el procurador no puede hablar eso. Mire, hay algo que también que yo estoy notando, que a veces cuando hacen operativos, salen funcionarios de determinadas gerencias y el procurador está presente avalando esos actos.
Ojo, imaginemos, vamos a especular un poco, que esos funcionarios de esa determinada gerencia cometen irregularidades en su intervención. ¿El procurador estaría avalando eso? Ojo, si el procurador está para velar que no se cometan actos ilícitos o irregulares, entonces... Creo que estamos cometiendo ese error, porque están saliendo... No, desde mi punto de vista no está la Procuraduría para convalidar, estar presente en esos tipos de actuaciones municipales. Doctor Julio Paredes, ha sido un gusto conversar con usted. Seguramente tendremos otra oportunidad para ampliar otros temas que lamentablemente a veces la sociedad civil organizada, entre comillas, no está actuando pues en este proceso de vigilancia ciudadana. Un segundo, por favor, para despedirse. El tiempo nos ha ganado. Usted sabe que televisión es corto. Sí, le agradezco más bien muchísimo la invitación y estoy llano a conversar nuevamente si hay una invitación de por medio. No habla, mi querido doctor. Vamos a estar coordinando para que nuevamente podamos compartir otros temas en la agenda regional. Vamos a una pausa comercial y retornamos, amigos. En solo un año, carreras técnicas que sí te dan trabajo, seguridad minera e industrial y salud ocupacional, logística y almacenes, computación y sistemas, asistente administrativo gerencial, asistente contable y financiero, secretariado, analista de crédito, cajero comercial, instalación de redes Wi-Fi, cosmetología y belleza, reparación y liberación de celulares, CAVDT, AutoCAD 2014, 2D y 3D, actualización de Office, Excel contable, 100% práctico, horarios al escoger, clases presenciales y a distancia. Ubícanos en calle Moquegua 752, teléfono 484249, esquina con Mariscal Nieto, Puerto de Hilo. Y ahora llega el Puerto de Hilo, el mejor curso de estilismo profesional avanzado, a cargo de Javier Estilo. Estilista, diseñador de cabello, el estilista de las estrellas, estará presentando el gran evento de capacitación del año sobre estética y belleza profesional. Ven, aprende y perfecciona tus técnicas con el especialista directamente de Lima. Además, Javier Estilos te brinda los cambios de look en las nuevas tendencias, color, mechas californianas, mechas tejidas, cortes, peinados y mucho más. Ubícanos en Salón y Spa Idania, El Nuevo Hilo, Manzana 34, lote 11. Separa tu cita al 962-81-81-30 o al 977-26-1094. Javier Estilos, desde el 25 hasta el 31 de noviembre. Además, Salón y Spa Idania te ofrece grandes promociones por temporada. Por las compras de tus productos, Sei tú, llévate un super descuento. ¡Te esperamos! Llegó, ya está aquí, desde Cochabamba, Bolivia, la hermana Elsa, realiza curaciones, incorpora el espíritu, pagos a la tierra, curación de susto, te ayudamos a conseguir un mejor trabajo, somos especialistas en tarot, cartas, coca, santiguamos criaturas, realizamos curaciones en magia negra o en magia del agua, hace volver al ser amado, ubícanos en San Pedro UB18, Alto Hilo, o reserva tu cita al 959-950301. Hermana Elsa. En esta fecha especial, 478 aniversario de Moquegua, 3 veces, benemérita a la patria. El gobierno regional de Moquegua, a través de la subregión Hilo, unidad ejecutora 3, rinde un sincero homenaje a la Tierra del Sol, tradición y amistad. Moquegua señorial. Desde la subregión Hilo estamos impulsando múltiples proyectos y obras que fortalezcan el desarrollo integral de nuestra provincia portuaria de Hilo, la región Moquegua y el Perú. ¡Felicidades!
Universidades Moquegua Generosa. Estamos trabajando juntos y firmes, construyendo la gran región. Economista Frida Morante Soria, gerente de la subregión Hilo. Profesor Zenón Cuevas Pare, gobernador regional de Moquegua. Acompáñanos a iluminar nuestro Parque El Minero y disfruta con nosotros todas las actividades navideñas del mes de diciembre. Bien amigos, estamos de vuelta en la agenda regional. El día de hoy vamos a conversar con el abogado Rubén Velázquez Ramos. Él es candidato por el partido Perú Libre. Muy buenas noches, abogado. Bienvenido a Agenda Regional. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor periodista. Aquí pues a la espera de todas las preguntas que usted me formule y expresar las propuestas que tenemos para la región Moquegua y para el país. A ver, en el contexto que usted está participando en este nuevo proceso electoral, todos sabemos que no va más allá de los 2 años. ¿Usted qué piensa del electorado? ¿Y el electorado qué piensa de los candidatos? Mire, lo que yo considero es que antes de analizar el tema del Congreso, tenemos que dejar bien claro un aspecto, que esta es una discusión de carácter nacional. Muchas veces se quiere confundir el Congreso con una discusión de carácter distrital, provincial y regional. Es que siempre los candidatos han engañado a la gente con esa cosa, ¿no? Que Pasto Grande, que el tren bioceánico. Así es. Cuando hay tareas pendientes en la reforma política en el país. Claro, y si, entonces, si son temas de carácter nacional, a los candidatos tienen que preguntarles temas de carácter nacional, sin que esto excluya los temas de interés regional. Lógico. Porque, por ejemplo, digamos, si quieren plantear temas como Pasto Grande, como el megapuerto, como el eje turístico, como el tren interoceánico, eso se puede discutir en el Congreso, pero a través de una, digamos, declaratoria de interés nacional. Entonces, lo que tendría que hacer el congresista en ese sentido es tener una alianza con las autoridades regionales, locales y distritales. ¿Para qué? Para que juntos establecer un plan o un proyecto de ley que declare de interés nacional, por ejemplo, lo que está proponían siempre, ¿no? El tren interoceánico. Sí, pero eso tendría que pasar pues, por Moquegua, Cusco, Arequipa, incluido Tacna. Así es. Ese tipo de cosas a través de la mancomunidad, a través de no sé qué nombres le han puesto, supuestamente o entre comillas debería funcionar, pero si nos peleamos con Puno por Pasto Grande, nos peleamos con el Valle de Tambo por el estiaje, nos peleamos con Tacna por el tema del agua de Ite Norte, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo para que los planes estratégicos sean a nivel de la macrorregión? Es que ahí el tema es que siempre se ha hablado de desconcentración del poder, más no se ha hablado de descentralización. Y la descentralización no viene desde arriba hacia abajo, sino nace desde abajo hacia arriba. Es decir, nosotros como pueblos, como distritos, como provincias, regiones, vecinas, tenemos que empezar a limar esas asperezas, a trascender esas discusiones a una situación de un salto cualitativo de proyectos de interés nacional que tienen que ver con el desarrollo regional. Y eso, ¿cómo nos vamos a entender? Por ejemplo, que hay 19 partidos en campaña, ¿cómo nos vamos a entender cuando tenemos acá el centro, la derecha, la izquierda, gente de izquierda en la derecha, gente de la derecha en la izquierda? Estamos viendo intereses personales para ser congresista, menos nos vamos a poner de acuerdo para hacer planes de desarrollo macrorregional. Yo pienso que lo que debe hacer la población es exigir a los candidatos y a los partidos políticos marcar una posición claramente definida, en el sentido siguiente. Nosotros tenemos una constitución política del Estado, que ha sido publicada por el gobierno fujimontesista de Alberto Fujimori. Esta constitución, preguntémonos, ¿quiénes de esos 19 listas y los tantos candidatos están de acuerdo con mantener esta constitución? ¿Y quiénes estamos por el cambio de esta constitución? Entonces, esa circunstancia tiene que ser claramente exigida por la población y los candidatos tienen que poner una posición claramente definida en el sentido,
puede ser, digamos, los candidatos de la A o de, ¿no? de los Pero no va a haber consenso, no va a haber consenso en el cambio de un nuevo contrato social, y eso ya está fijo. No. El centralismo nos anda diciendo, bueno, cambien tal cosa, pero no me toquen el tema económico. Y que ahí nace el tema, de esa discusión. Y dentro de ellos, ¿cuántos se van a comprar el lío de cambiar una nueva constitución? Nosotros, por ejemplo, sí. Que son una minoría, incluso han venido en fraccionamiento, ustedes se iban a juntar con Juntos por el Perú, y al final de cuentas ya hay 2 fracciones. Y debilitamos fuerzas. Sí, es muy bien lo que usted ha dicho. En el caso de nosotros sí hemos sido una alianza de los grupos progresistas de izquierda. Sin embargo, no se concretó por un tema eminentemente administrativo. Sabemos que esta es una elección fugaz. Entonces, el aspecto de la unidad, por un tema administrativo, no se ha podido llegar adelante. Pero yo vuelvo al punto de partida. Tenemos que exigir a los candidatos que tengan una posición claramente definida sobre esto, señor periodista, sobre el cambio de la Constitución y sobre el cambio. Yo le cito solamente un artículo de esta Constitución, el artículo 66. El artículo 66 tiene 2 párrafos. El primer párrafo dice: los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Punto seguido. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Hasta ahí todo está bien. Pero el segundo párrafo, ese mismo artículo, dice lo siguiente: dice, por ley orgánica se regula su utilización y su otorgamiento a particulares. Punto seguido, la concesión otorga derechos reales al titular. Quiere decir que cuando le concesionan a Sauder, cuando le concesionan a Quellaveco, a tía María la propia tía María le concesionan a Sauder, esa empresa se convierte en propietaria. Y como se entiende, concesión no significa venta, significa ceder. Es decir, el Estado peruano, nuestra nación, no le cobra un centavo por ese recurso natural. Entonces, la pregunta es, ¿qué candidatos de esta lista que usted ha mencionado están de acuerdo con que eso se mantenga? ¿Y qué candidatos estamos de acuerdo con que esto cambie? ¿Por qué? Porque si cambia esto y el Estado vuelve a ser propietario de esos recursos naturales, vamos a tener mayor participación económica de esos recursos naturales y vamos a poder, por ejemplo, en Moquegua, en Hilo, construir el megapuerto. El megapuerto creo que vale como $600 millones. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? De ahí, de nuestra riqueza que está en los recursos naturales. Bueno, ¿estamos hablando de nacionalización o estamos hablando de revisar contratos? Yo no menciono sobre los fierros. Sí, pero lamentablemente lo que usted me señala de 4 mineras o 3 mineras. ¿Y qué hacemos con el patrimonio que Fujimori vendió? Eso no lo revisamos, no lo tocamos. Por eso les decía, tenemos que hacer una discusión. Pero eso dice la Constitución, pues. Tenemos que hacer. Y hemos dejado pasivamente, por ejemplo, que aquí en la provincia de Hilo, aquí no, al costadito donde está Plaza Vea, ahí funcionaba la fábrica de conservas. Se dio en concesión, se regaló a Jaidú y luego eso está. Se desactivó. Y están abajo, ¿qué haciendo? Nada, lo han cerrado. Y más bien el lado de Pozolizas, ¿no? Catacata, que se ha convertido en un galpón, han construido ahí semejantes tanques, ¿no? Y nadie dice absolutamente nada. ¿Qué dice la Constitución al respecto? No dice nada, señor periodista. ¿Por qué? Porque el artículo 62 de esta misma Constitución establece lo siguiente: que cuando una empresa privada de estas grandes firma un contrato con el Estado, este contrato se convierte en un contrato ley, que ningún gobierno ni Congreso puede... Pero eso lo ha hecho pues esta Constitución con Fujimori y nosotros seguimos pasivos. Por eso justamente le decía, señor... Ahí viene el cambio de la Constitución. Por eso justamente le decía, de esos candidatos que están presentando, hay muchos que han sido autoridades, han sido alcaldes, han sido regidores. Yo les pregunto, ¿no se dieron cuenta de esto? No, pero... Entonces la discusión tiene que ser, si quieren ahora postular al Congreso, le decía, por eso, punto de partida, son temas nacionales. Y estos temas nacionales traen como consecuencia beneficios regionales. Te repito, ¿qué pasaría si nosotros recuperamos la soberanía sobre los recursos que explota Sauder? Tendríamos más ingresos. Sí, no. Mire, en el año 79 el APRA se jactó y Alan García fue constituyente. Hicieron la Constitución del 79. En el 2005, cuando Alan García es presidente, él juramentó con esa. Dijo que esa era felona, que era tal, que era cual. Juramentó en nombre de Víctor Raúl, pero juró por esa Constitución. Segundo periodo del mismo Alan García, vuelve a jurar con la misma Constitución, pese a que prometía. Y nadie en el Congreso le objetó de que esta Constitución pues, no serviera espuria y por lo tanto era necesario un cambio de Constitución. Ni la sociedad civil organizada, ni las ONGs que están infiltrados en los movimientos sociales levantaron una consigna. Priorizaron ideología de género, ¿no? Esas cosas, y nos han sacado de lo que verdaderamente mucha gente está pidiendo, que se tenga una nueva Constitución. Y no hay consenso.
Si Alan García, que manejó el poder en 2 oportunidades, juramentó y trabajó con esa Constitución, ahora, 1 año y medio aproximadamente, 17 partidos que no sabemos, que los candidatos acá casi la gran mayoría no los conocemos, no tienen trayectoria de siquiera haber sido voluntarios en la Cruz Roja o en los bomberos, van a trabajar realmente al servicio de la población presentando una nueva Constitución. Aquí hay un detalle, señor periodista, usted ha dado en lo cierto. La mayoría de partidos y la mayoría de políticos que han tenido cargos no han querido tocar este tema. Y eso ha sido porque puede ser por una de 2 razones, o porque no leyeron la Constitución, es una irresponsabilidad. No, es que todos somos el voto pragmáticos, fue con Fujimori, eran pragmáticos y la globalización era lo máximo. O como usted lo dice, se han vuelto pragmáticos o han respondido a intereses subalternos. No sé cuál será el motivo, pero lo importante es que si los partidos políticos no tienen consenso, lo que vamos a hacer nosotros, creo, es que la población empiece a informarse sobre esta Constitución, analice conscientemente esta Constitución y vea que esta Constitución no genera justicia, genera injusticia social. Y la población, como lo ha demostrado en algunas oportunidades, se va a levantar y ¿qué va a hacer? Va a exigir a los partidos. Nosotros lo que planteamos, señor periodista, es aprobar un referéndum con este Congreso para que vía Asamblea Constituyente se revise esta Constitución y se instaure una nueva Constitución, pero que no genere injusticia, sino que genere justicia social, que tenemos la soberanía de nuestro país. La misma Constitución dice que el Congreso lo puede hacer, hay un tercio que le dedica y ellos lo pueden presentar. Iniciativa Ciudadana también lo puede hacer, en un tiempo estaban recolectando firmas, pero no prosperó. La gente no le interesa, si solamente los políticos van a ver la Constitución y a la sociedad civil, entre comillas, porque así el sistema le ha puesto, ha sacado el término de movimientos sociales y le ha puesto ahora sociedad civil organizada porque así lo regentan las ONGs. Entonces, yo dudo que en 1 año y medio vamos a lograr hacer esas cosas, pero está bien la iniciativa. El problema es cómo lo vamos a entender, hablemos acá de la macrorregión, con Arequipa, con Tacna, con Puno y Moquegua, ¿no? Si a veces entre Moquegua y uno nos peleamos por el agua. Lo que pasa es que... ¿Cuál es el eje de unidad que usted, que pertenece al partido Perú Libre, estaría llevando, reuniéndose con todos? Que sería importante que estos 17 candidatos se reunieran y se pongan de acuerdo en 3 puntos nada más. Y todos apuntemos a una sola persona para que garanticemos, tanto en Tacna, en Moquegua, en Puno, ¿no? Estos sitios y de repente en el país, para que tengamos gente que tenga pues ese proceso de constituir o de elegir una nueva asamblea constituyente, como lo ha hecho Chile, ¿no? Que le han arrancado al gobierno, pero tampoco vamos a llegar a ese tipo de movilizaciones a través de la violencia, cuando muy bien lo podemos hacer desde el punto de vista constitucional. Un tema muy importante que no debemos pasar de vista es que si hoy día no ocurre lo que está ocurriendo en Chile, es porque la Constitución de Chile, igual que esta dictatorial, porque fue aprobada por Pinochet, esa Constitución ha sido aprobada hace más de 13 años. Sí, pero el gobierno de la concertación ha sido, claro, nadie ha gobernado. ¿Cuántos años ha gobernado el gobierno de la concertación? Esa Constitución ha sido aprobada el año 83 y nuestra Constitución ha sido aprobada en el año 93. No esperemos que de acá a 10 años el sistema que está colapse, que los jubilados ya no empiecen a cobrar pensiones, que las AFP... No, ahorita ya está así. Claro, ahorita estamos que sea peor, que ya no cobren nada. Entonces... va a crecer un vandalismo. Que pase esas situaciones. Y queremos evitar que eso. La gente no tenga acceso a viviendas, a salud, a educación y X derechos sociales. No esperemos a que ocurra eso para que ocurra una convulsión como en Chile. Por eso le digo, nuestro partido, Perú Libre, y nosotros como candidatos estamos propugnando que desde ahora empecemos a discutir ese tema del cambio de la Constitución, hacer una patria justa. No es justo que nosotros, siendo un país tan rico, vivamos pobremente. Por eso mandamos nosotros la consigna, nuestra riqueza, es decir, nuestros recursos naturales nos van a sacar de la pobreza. Pero previamente a ello tenemos que recuperar esa riqueza. Tenemos que volver a tener soberanía sobre esa riqueza. ¿Usted considera que en no hay pobreza? En todo el país hay pobreza. Y Plaza Vea, las tarjetas, el dinero plástico, lo mismo. Las nuevas, ahora ya la gente no quiere ir a un pueblo juez, se va al Monkey, perdón con el nombre, se va a diferentes lugares donde... Es que eso es lo que genera, eso es lo que genera el sistema. El sistema, como en Chile, generaba... Pero ¿cómo vamos a tomar conciencia en todo caso, no? La conciencia la vamos a tomar en la medida que nosotros como políticos empecemos a
marcar la cancha. ¿Quiénes están de acuerdo con esto? Pero el problema es que cuando vamos a ser elegidos o estamos en campaña, recién somos políticos y 10, 15 años atrás, Bueno, ¿qué hemos sido? Vamos a una pausa comercial para continuar hablando sobre el tema. Adelante, controles. Atención Hilo, continúa el éxito del Internacional Circo de los Enanitos. Nos encontramos al costado de la Fiscalía, Club 1. 2 funciones, 6 y 8 de la noche. Con sus grandes atracciones, desde Marvel, llega Venom en su trapecio de la muerte. Ve al Hombre Araña en su onda japonesa. El gigante de la magia, Godzilla. Desde América Televisión, la Mini Yajaira y sus Toto. Contorsionistas, aerolistas, pulsarios. Y sin faltar, los triunfadores de América, los enanitos, Tepita y Tepín. Los esperamos, familia. Estoy más piña, terminé con mi flaca. Me cortan el cel y encima se pierde mi gato. Pero ¿sabes cuál es el remedio para todo esto? ¡Ganarte un auto Chevrolet Sail Sedan! ¡Qué rico suena! No es uno, ni dos, son 3 autos Chevrolet Sail Sedan. ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019 de tu cooperativa Santa Catalina. Y conduce tus sueños hacia el éxito. Gana Socio. Además, 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y 6 cajas chinas. Participa y gana uno de ellos. Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 52 años de sólido crecimiento. Siempre podemos más. Sorteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. Vivo la vida cuidándome y a mi mente informando. Aquí están las condiciones. Infórmate, saber cómo prevenir del VIH-Sida. Prepárate, que la vida recién comienza. Protégete, que la fidelidad es mutua. No pienses caliente, del VIH abstente. Todos unidos que esto hay que prevenirlo. Vivo la vida cuidándome y a mi mente informando. Aquí están las condiciones. Infórmate, saber cómo prevenirlo. Vivo la vida cuidándome y a mi mente informando. Aquí están las condiciones. Infórmate, saber cómo prevenirlo. Vive tu vida con alegría y úsalo. Evita todos los días el peligro del SIDA. Que siga la vida y el uso del preservativo. Tú no tengas miedo, solo quiero que se cuiden. Vive tu vida con protección. Es un mensaje de la Red Salud Libre. Bien, amigos, el último bloque de Agenda Regional, conversando con el abogado Rubén Velázquez Ramos. Él es candidato del partido Perú Libre, un partido que, bueno, también tiene sus bemoles, pero al final de cuentas están yendo casi 3 líneas de izquierda, 3 partidos de izquierda a nivel nacional. La propuesta es de cómo tener un nuevo contrato social, una nueva constitución política del Estado frente al fracaso del modelo neoliberal, frente a este libre mercado que para muchos les sale espinas.
Lo que hacemos aquí, amigos, es un poco orientar, ¿no? No es que estamos induciendo que eso va a ser también la panacea. En el año 92 nos vendieron con esta Constitución que fue aprobada por referéndum. En un referéndum fue aprobada esta Constitución y de eso pues el pragmatismo ha hecho uso y abuso a su regalado gusto, que hoy en día estamos pagando los platos rotos. No queremos llegar a convulsiones como está en Colombia, el Ecuador, como también aquí en Chile, ¿no? En Bolivia es distinta la situación. Pero, de todas maneras, creemos que una gran tarea de los políticos es la educación y la formación ciudadana, como también los ciudadanos tienen que saber acoger y responder frente a las expectativas de que se plantean estos 17 o 19 candidatos que tenemos en la provincia de Hilo. Muchos de ellos son oscuros y muchos también oportunistas, ¿no? Se han salido de otras tiendas y han buscado pues el mejor vientre de alquiler y que no sé también cómo calificará eso en la comunidad. ¿Qué piensan los vientres de alquiler? Mire, lo que yo pienso es que las personas a lo largo de su vida política han debido de mantener una posición ideológica, programática. Pero hablan de eso, hablan de posición, de pragmatismo, de consignas ideológicas, de programas incluso. Pero por ejemplo, los vemos en diferentes tiendas. Y todavía lo que se ve es que están en tiendas que tienen ideologías diferentes, ¿no? Lo que yo por eso busco es que la población marque la cancha. Diga, ¿quiénes están sobre esta postura que planteé hace un momento, del cambio de la justicia social, de la verdadera transformación, el verdadero cambio de la Constitución, sincerar, por ejemplo, algunos aspectos que no están bien claros en el país? Por ejemplo, ustedes sabemos cuánto exporta Estado de Perú por esta sí, se publica, está en la página web, está también pero ¿quién fiscaliza eso? Eso es parte de ello. ¿Y sabe por qué pasa esto? Por lo siguiente: los congresistas tienen tres funciones: función legislativa, función representativa y función fiscalizadora. En la función legislativa tiene que haber leyes, pero esta función representativa, ¿sabe cuál es la esencia de esta? Es, por ejemplo, si en el Congreso se debe discutir un tema de pesca, el congresista no debe ir con su proyecto de ley él solito y decir, este es mi proyecto de pesca, y yo propongo este proyecto de pesca y yo voto por este proyecto de pesca. No debe ser así. Lo que debe hacer el congresista en la función representativa, bajar a bases, ir a la base y decir... Pero firma la comisión, puede haber una comisión de pesquería, la comisión firma 10, 15 congresistas, pueden, ¿quién se adhiere? Y firman también nosotros. ¿Eso está bien? Pero ese es el Congreso, pero para eso está mal. Esa es la versión que usted dice, sus tres elementos que tiene que trabajar. Ahora, lo que sí está mal es el silencio de la comunidad, que no le llama la atención a su congresista. Está bien, la responsabilidad es de ambos lados. Es de una población... ¿Quién fiscaliza al congresista? El congresista fiscaliza al presidente y lo que hace es formar bancadas para defender la corrupción, que es lo que estamos viendo. Por lo mismo le decía, lo que debemos hacer nosotros los candidatos de llegar a ser congresistas es, si se va a discutir un tema, digamos, de minas o de sector metalúrgico, conversar con los obreros, mineros, metalúrgicos. Si se va a discutir un tema del agro, conversar con los compañeros del agro. Si se va a discutir un tema de sector público... ¿Cómo conocen los congresistas de eso? Pero ellos llaman a los expertos en constitución, en agricultura, en minería, para que los asesoren. Entonces, ¿dónde queda? Y tienen otro tipo de asesor que no sabe dónde está parado, pero dan un sueldo y al final de cuentas presentan el proyecto, lo aprueban en la comisión, pasa a la segunda comisión, lo llevan al pleno y comienzan a jugar. Entonces, defiende acá, defiende allá, y a la final sabemos qué pasa. ¿Y quién nombra a los ministros? El presidente de la República. ¿Quién? Al presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, al presidente de la Sociedad Nacional de Confier. Ellos son los representantes del Estado como ministros. Ahí lo que ocurre, ¿qué pasa? En los ministros ocurre la famosa puerta giratoria. En un momento Han Fleury era asesor de la empresa Estado de Perú. Sí, pero cuando se tenía que discutir el tema del impacto ambiental, puerta giratoria se convirtió en ministro de Energía y Minas. Entonces, esas cosas... ¿Quién lo nombra? Pues lo nombra el presidente de la República. Es el hombre de confianza el que va a dirigir la política minera. El Estado de Derecho tiene tres poderes: el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo, esa función de representación se ha perdido. Por eso le decía, lo que deberían hacer los congresistas electos, o lo que vamos a hacer nosotros como Partido Perú Libre, es consultar
permanentemente a la población para que esa función de representación, los sectores se sientan representados. ¿Cómo un congresista a título personal va a ir a proponer una ley o va a votar por una ley? Lo que debería hacer es consultar. Y mire, y existen la tecnología para hacer ello. No es necesario que el congresista venga todos los días a Hilo o a Moquegua. Se puede hacer eso, pero aquí hay que cortar, ¿no? Hay que cortar, por ejemplo, en Lima existe un conglomerado el Acuerdo Nacional, ya recordé. El Acuerdo Nacional tiene todas las políticas de Estado, en todo, y saben mejor que nosotros porque son alimentados por las ONGs. El congresista, ¿qué hace? Suma ideas ahí. El tiempo nos ha ganado, vamos a conversar en otra oportunidad. Finalmente, están ustedes por una nueva constitución política del Estado. ¿Quiénes creen ustedes que los van a apoyar dentro de todas estas tiendas políticas que van a participar? Ninguna, seguro. Nosotros consideramos que somos la única fuerza política que tiene una posición claramente definida en el cambio de la Constitución y en crear una Constitución que genere justicia social y no como esta que genera injusticia social. Así es. Bien, creemos que con eso está completamente claro. Queremos darle un segundo para que se despida, abogado Velázquez. Yo quisiera dirigirme a la población y decirles dos cosas. Primero, de la noche a la mañana no se nos hemos ocurrido participar en política. Muchas personas nos conocen, hemos participado siempre, desde jóvenes, en la política, en las huelgas, en las marchas, en distintas. Claro, no hemos ocupado ni un cargo, ¿por qué? Porque éramos militantes de base, de las luchas, por el humo, en el Moqueguazo, en esas circunstancias. Y ahora hemos decidido, termino con esto, y hemos decidido participar activamente, porque es hora de renovar los cuadros políticos y estamos en una buena organización política y queremos cambiar la Constitución en beneficio de ustedes. Bien, deseamos suerte al partido Perú Libre, ¿no? Perú Libre. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el día de mañana, siempre a las 8 de la noche. Muy buenas noches.